Pues ayer estábamos hablando, un repaso rapidito de lo que dijimos. Guillain-Barré es un síndrome, como tal incluye un conjunto de varias enfermedades o variantes. Entre ellas la más típica es la polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda, que se caracteriza por pues, eh, debilidad muscular, arreflexia o hiporreflexia y pues que era progresiva, ¿no? Era aguda y progresiva. Entonces habíamos hablado un poquito de la exploración física, la exploración sensitiva y del diagnóstico. Entonces, como tal, ahora nos tocaba hablar un poco sobre las pruebas de laboratorio. En las pruebas de laboratorio ya habíamos señalado que la principal característica, o bueno, una de las más distintivas, que no es patognomónica, es la disociación albúmino-citológica, es decir, la elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que, de acuerdo con la bibliografía, el Harrison dice esto, es de 1 a 10 gramos por litro de pues, de líquido cefalorraquídeo, lo que se traduce entre 100 y 1000 miligramos por decilitro. Eh, y en cuanto a la pleocitosis, en la pleocitosis nos dice que esta alteración debe ser menor a 50 células por microlitro, es decir, debe ser bien poquito o inexistente para que pues, se dé esta disociación. De lo contrario, nos haría pensar en otro tipo de diagnóstico. Em, una cosa que es importante señalar es que pues esta característica no se presenta en la fase más temprana de la enfermedad. Si estamos en el día 2, 3, la primera semana, probablemente no la encontremos, como habíamos mencionado, sino hasta la segunda o tercera semana, dependiendo del curso de la enfermedad, es que vamos a encontrar esta característica en el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces, sobre todo si tenemos la evidencia por electromiografía, no va a ser necesario esta prueba. Sin embargo, siempre es útil para hacer un diagnóstico diferencial y, pues, de ser posible, habría que realizarla. Em, bueno, lo que habíamos mencionado, la presencia de pleocitosis nos hace sospechar de una infección o de un proceso neoplásico también, pues, con infiltración. El electrodiagnóstico, lo que se refiere ya a la electromiografía y otros estudios de conducción nerviosa, pues son necesarios para encontrar estos datos que apoyen o rechacen el diagnóstico. Estrictamente no es necesaria para confirmar el diagnóstico. No es un estudio que nos vaya a decir, ¿sabes qué? Esto sí es Guillain-Barré o no. Para ello es más importante la historia clínica y el curso de la enfermedad. Sin embargo, como habíamos dicho, los hallazgos que podemos encontrar en este estudio nos van a servir para diferenciar una variante de otra, para saber si se trata de una variante desmielinizante o de una variante axonal, lo cual es útil, uno, para confirmar el diagnóstico y dos, para establecer un pronóstico. Recordemos que las variantes axonales tienen un pronóstico no tan benigno como las variables desmielinizantes, que pues en general es de- la, la polirradiculopatía desmielinizante aguda y el síndrome de Miller-Fisher, los que tienen mejorcito pronóstico. Ahora, los hallazgos característicos son estos. El bloqueo de conducción de los potenciales de acción, de los complejos de potencial de acción, la disminución de la velocidad de conducción, la dispersión temporal y la latencia de onda F prolongada. Este, la lógica sería la siguiente. Lo primero que se va a presentar sería la latencia de onda F prolongada o la disminución en la velocidad de conducción, que es cuando se empiezan a manifestar las parestesias o en etapas tempranas de la debilidad muscular.
El bloqueo de conducción ya nos habla de una etapa más avanzada de daño, ya sea desmielinizante o axonal. Y bueno, esto definitivamente tiene un peor pronóstico, sobre todo si se logra establecer que pues, la deficiencia es a nivel axonal. No incluí valores ni tablas de referencias para los potenciales de acción. En primer lugar, porque no soy muy experto en este área. Y en segundo lugar, porque la bibliografía menciona que cada laboratorio o cada, pues cada equipo establece sus propios parámetros para determinar cuándo se considera anormal este tipo de conducciones nerviosas. Una cosa que me pareció interesante es lo del Sural Sparring. No estoy seguro de cómo se traduce. Si alguien tiene por ahí el dato. Este hallazgo es característico del Guillain-Barré. Se trata de pues vamos a llamarle como incongruencia, donde la sensibilidad se encuentra afectada. Ojo que dije sensibilidad. La sensibilidad se encuentra afectada en los miembros superiores, pero no en los miembros inferiores. Aquí no estamos hablando de conducción motora, sino de sensibilidad. Entonces, pues lo característico es que esto no se va a presentar, este hallazgo no se va a presentar en otro tipo de enfermedades desmielinizantes que son dependientes de longitud. Pues si fueran dependientes de longitud, esperaríamos que los nervios más largos, que pues están en las extremidades inferiores, se encontraran afectados antes que los nervios más cortos. Y pues este no es el caso en Guillain-Barré y por eso este es un hallazgo característico de esta enfermedad. Ahora, para el diagnóstico se establecieron unos criterios que son los criterios de Brighton para la definición de un caso por síndrome de Guillain-Barré y tienen 3 niveles de certeza diagnóstica. El primero es el nivel más fuerte, donde pues, tenemos casi un diagnóstico confirmado de, y en el tercero nos hace falta pues evidencia sólida que soporte este diagnóstico. Sin embargo, es muy probable que si se trate de esto, habría que hacer los diferenciales. Vamos a ver. En el nivel 1 de certeza diagnóstica, tenemos debilidad bilateral y flácida de los miembros, es decir, de las extremidades. Los reflejos tendinosos profundos se encuentran atenuados o ausentes. Hablamos ahora de hiporreflexia o arreflexia. Aquí, chequen que dice enfermedad monofásica con un intervalo de 12 a 28 días entre el inicio y el nadir de la debilidad y la meseta clínica posterior. Aquí, pues, recordar un poco la curva que presenté, donde veíamos cómo el inicio era entre subagudo y agudo, y como habíamos dicho, era monofásica, es decir, no había demasiada fluctuación entre que de repente se acelera el inicio de la enfermedad y de repente ralentece y vuelve a acelerar. No, lleva un curso monofásico. Si es superagudo, es superagudo. Y si es más de progresión más lenta, lo esperable es que se mantenga hasta alcanzar la meseta, que como establecimos es a las 4 semanas, como máximo el esperado. Eh, Además, hay una ausencia de un diagnóstico alternativo para la debilidad muscular, que pues esto va a apoyar fuertemente la certeza del diagnóstico. Aquí el hallazgo característico el albumin, como vimos hace un momento, y los datos electrofisiológicos compatibles con Guillain-Barré, los que acabamos de mencionar. En el nivel 2 de certeza diagnóstica, la diferencia es que la cifra de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo puede o no tener la elevación de las proteínas. Es decir, puede o no estar presente la disociación albúmino-citológica. O bien, este, los estudios electrofisiológicos son compatibles
sin que se haya obtenido la muestra de líquido cefalorraquídeo. Es decir, aquí lo que hace falta en el nivel 2 es la confirmación por el hallazgo típico en el líquido cefalorraquídeo. Y en el nivel 3 de certeza diagnóstica, pues solo tenemos el cuadro clínico, con, por supuesto, la ausencia del diagnóstico alternativo, pero aún no tenemos la confirmación ni por estudio electrofisiológico ni por hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, por lo que pues este se establece como un caso sospechoso de Guillain-Barré. Ahora, hay otro consenso, que es el consenso de Ausbury, donde se establecen las características necesarias para el diagnóstico, características que apoyan el diagnóstico, características que lo ponen en duda y características que lo descartan. ¿Cuáles son las necesarias? Las necesarias son la debilidad progresiva en ambos brazos y piernas y arreflexia o hiporreflexia. Recordemos que esto es en el caso del cuadro típico de Guillain-Barré. Esto no aplicaría cuando, por ejemplo, sospechamos de un síndrome de Miller-Fisher, donde sabemos que la debilidad no es lo característico. Ahora, otras características que apoyan el diagnóstico. Pues la progresión de los síntomas que se dé de días hasta 4 semanas. Si pasa de las 4 semanas, nos va a hacer dudar de este diagnóstico. Que la simetría sea relativa, esto es un dato importante. Que los síntomas sensoriales sean leves, porque ya habíamos establecido que no es lo principal. Pues si hay afectación de los pares craneales, lo primordial o lo que esperamos es que se trate del nervio facial, especialmente si la afección es bilateral. La recuperación se espera que sea de 2 a 4 semanas, que cesa la progresión después de la etapa MZ. Hay un breve periodo que tarda entre 2 a 4 semanas y después empieza la recuperación. Disfunciones autonómicas como las arritmias nos harían soportar este diagnóstico. La ausencia de fiebre al inicio, es decir, al inicio, no de antecedente febril, la ausencia de fiebre que acompañe a las manifestaciones motoras, a la debilidad. Esta ausencia de fiebre es la que soporta el diagnóstico. El antecedente febril también lo soporta, pero, bueno, hay que hacer esta distinción. Los hallazgos típicos en el líquido cefalorraquídeo, como habíamos dicho, y los hallazgos de la electromiografía. Ahora, ¿quiénes nos van a hacer dudar? Cuando la debilidad sea asimétrica, nos va a hacer pensar en otras patologías, como por ejemplo la poliomielitis. Que la disfunción vesical o intestinal sea persistente. Ya habíamos comentado que, como es de características periféricas, no debería tener nada que ver con, por ejemplo, alteración en los esfínteres. O que la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo se encuentre alterada, se encuentre aumentada. Para descartar el diagnóstico, pues son respecto a los antecedentes. Por ejemplo, el abuso de hexacarbonos, de solventes, de thinner, pegamento, pues son otro tipo de situaciones que nos darían un cuadro mimético, pero que, pues, por la intoxicación que provocan, podrían estar simulando este cuadro. Un metabolismo de la porfirina anormal, una infección reciente de difteria, el saturnismo por plomo u otras intoxicaciones como arsénico, y condiciones similares como poliomielitis, botulismo, parálisis histérica, neuropatía tóxica, alguna alteración de los electrolitos como la hipofosfatemia, entre otras, ¿no? Ahorita lo comentamos en los diferenciales. Y bueno, finalmente, aquí abajito estoy incluyendo una escala de discapacidad del síndrome de Guillain-Barré. Se mide del 1 al 7, donde el 1 es un paciente sano, sin alteraciones, y el 7 es un paciente que lamentablemente falleció.
El nivel 2 son síntomas menores en un paciente que aún es capaz de correr y probablemente se manifieste especialmente por parestesias o, o hiporreflexia en algunos reflejos, ¿no? El nivel 3 es un paciente que puede caminar más de 10 metros con apoyo, pero es incapaz de correr. En el nivel 4 camina más de 10 metros el paciente en espacios abiertos y siempre con apoyo. El nivel 5 es un paciente que se encuentra confinado a una silla de ruedas o a la cama, es decir, no es capaz de mantenerse de pie. Y el nivel 6 se trata de un paciente que requiere ventilación asistida la mayor parte del día, probablemente por afección del nervio frénico. Bueno, el nivel 7 ya lo comentamos, es un paciente que fallece. Ahora, en cuanto a los diferenciales, los podemos dividir en 4 principales grupos, que son los trastornos de la transmisión neuromuscular, que podrían ser las miopatías y las neuropatías, las polineuropatías, los trastornos musculares y metabólicos y las enfermedades de la motoneurona. Aquí los que siempre tendremos que tener en cuenta, pues claro, va a depender de los antecedentes con los que se presenta el paciente, su historia clínica, pero bueno, los más importantes podrían ser las intoxicaciones, el metabolismo anormal de las porfirinas, las alteraciones de los electrolitos, la miastenia, el botulismo, los agentes bloqueadores neuromusculares, quizá por fármacos, la poliomielitis, la parálisis por la picadura de garrapata y el virus de la parálisis por el virus perdón, por la encefalitis del virus del oeste del Nilo. Hay varias que hay que considerar y normalmente estos diferenciales no los va a dar el resto del cuadro clínico. Por ejemplo, en la intoxicación por arsénico podemos encontrar manifestaciones sistémicas y daño multiorgánico que pues no se encuentra en Guillain-Barré. En la poliomielitis y en otras infecciones, la debilidad muscular suele ser asimétrica y suele estar asociada a dolor. Y pues bueno, eso podría ser un dato pivote para descartarlo. Y el botulismo pues puede estar precedido por un antecedente reciente de infección o por el consumo de algún alimento contaminado. Ahora, el tratamiento. El paciente debe estar monitorizado constantemente por los riesgos de arritmias cardíacas, de insuficiencia respiratoria, de disfagia, de hipotensión y el resto de los síntomas autonómicos, de las disfunciones autonómicas que pues ponen en peligro la vida del paciente. Se debe evaluar la función respiratoria, es decir, una vez que tenemos la sospecha de que nuestro paciente tiene Guillain-Barré, lo siguiente que hay que hacer es evaluar la función respiratoria, porque esta va a ser la principal causa de muerte relacionada a pues los pacientes que fallecen por esta enfermedad. En la función respiratoria, lo principal que vamos a evaluar es la capacidad vital forzada y la presión expiratoria máxima, que son los principales predictores de la falla respiratoria. Se debe dar una profilaxis para trombosis venosa profunda y úlceras por presión, ya que, pues como vimos, una de las consecuencias es que el paciente tenga impedimento para deambular y por lo tanto, al estar encamado, que puede ser varias semanas, pues este riesgo de trombosis aumenta. La gabapentina y la pregabalina, pues son fármacos que nos van a ayudar en el manejo del dolor neuropático, que habíamos comentado, se presenta principalmente en la zona lumbar y en los muslos. Y siempre se puede empezar con terapia física temprana para no permitir que esta pérdida del tono y la fuerza muscular sea tan severa. El tratamiento definitivo es la inmunoterapia o la plasmaféresis.
acá hay dos esquemas que se establecen en la bibliografía. Y pues es de 0,4, creo que son unidades internacionales por kilogramo por día, durante 5 días. Y este esquema puede repetirse tanto como pues, el especialista considere que sea necesario durante 2 o 3 semanas. La alternativa son 2 gramos, una dosis más fuerte, por kilogramo por día, pero en menos días, en 2 días. La plasmasféresis, pues son estas sesiones de pues, purificación del plasma, por decirlo de alguna manera. Son 5 sesiones en 2 semanas. El, el- el esquema que está recomendado. Y acá algo que me pareció interesante es esta alternativa que se está probando, que es este fármaco monoclonal, el eculizumab. Pues está en estudio, en un estudio piloto, pero lo que hace este fármaco monoclonal es inhibir al complemento. Si no estoy mal, me parece que a C5b, de tal manera que detiene la cascada del complemento, por lo cual ya no se produce la activación de los complejos de ataque de membrana que habíamos visto en la fisiopatología. Como ya no se puede desarrollar este complejo de ataque de membrana, pues ya no es capaz de seguir destruyendo o deteriorando ya sea el axón o la mielina. Entonces, de esta manera, pues se detiene el daño que causa la enfermedad. Eh, la bibliografía también nos dice que tanto la inmunoglobulina como la plasmaféresis son igualmente efectivos y no aumenta su efectividad al usarse juntos. Es decir, no hay mayor beneficio en dar plasmaféresis e inmunoglobulina. Se usa uno u otro dependiendo de las características del paciente. Y pues usualmente es más, bueno, mejor tolerado por el paciente dar tratamiento con inmunoglobulinas que hacer plasmaféresis. El uso de corticoides no ha demostrado eficacia en el manejo de Guillain-Barré. Esto es importante, pues porque como es una patología de tipo autoinmunitario, cabría esperar que le damos corticosteroides a altas dosis con tal de inmunosuprimir para detener la progresión de la enfermedad, pero pues no ha sido demostrado. Puede haber fluctuaciones en el tratamiento hasta en el 10% de los pacientes. Es decir, que se inicia el tratamiento, aparece una mejoría y de repente en 1 o 2 semanas el paciente muestra una ligera recaída, ¿no? Pero pues la indicación es seguir con el tratamiento. Estas recaídas ocurren dentro de los primeros 2 meses después del tratamiento, es lo esperable. Y, como acabo de mencionar, se manejan de nuevo con otro curso de ya sea inmunoglobulina o plasmaféresis. Acá hay unas escalas que son la EGRIS y el Erasmus modificado para Guillain-Barré, donde pues se evalúan algunos aspectos para dar un pronóstico de la enfermedad. Entonces, lo principal es si el inicio de la enfermedad fue agudo o superagudo, es decir, en menos de 3 días, de 4 a 7 días o más de 7 días. Esto, pues, obviamente tiene peor pronóstico cuando es más agudo el inicio. Si hay debilidad facial o vulvar, es de mal pronóstico también. Y esta, esta escala MRC, que se toma al llegar, al llegar al hospital, cuando se admite al piso de medicina interna, por ejemplo, pues se debe hacer. Y se mide del 0 al 5. Del 0 al 5 en seis articulaciones. La dorsiflexión del tobillo, la extensión de la rodilla, la flexión de la cadera, la, la flexión de la muñeca, la flexión del codo y la abducción del hombro.
Cada una de estas se mide de acuerdo con la escala que está acá abajo, donde tenemos 5, fuerza normal, conservada, y 0, ausencia de contracción. Se suman los 6 puntajes de las 6 extremidades, de las 6 articulaciones evaluadas, y se da un porcentaje aquí, ¿no? Pues de 60 a 51 no se otorga ningún punto porque se considera que la fuerza muscular se encuentra pues más relativamente conservada, mientras que si el puntaje es menor a 20 es de mal pronóstico también. Nos habla de una parálisis muy acentuada. Esto es un pequeño recordatorio, pues al admitir al paciente a la guardia de neurología o al piso de medicina interna, se debe usar el modelo pronóstico que acabo de presentar de EGRIS o del Erasmus. Después de esto, se debe considerar la atención a la unidad de cuidados intensivos, dependiendo de si presenta los datos de probabilidad de presentar falla respiratoria o no. Siempre hay que estarlo monitoreando. Una vez establecido el diagnóstico por medio de electromiografía o de hallazgos de líquido cefalorraquídeo, lo ideal es iniciar el tratamiento con inmunoglobulina o con plasmaféresis y estarlo monitoreando siempre. Las complicaciones son la trombosis venosa profunda, las úlceras por presión y las infecciones pulmonares, normalmente asociados a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y hay que considerar fuertemente fisioterapia, rehabilitación temprana, apoyo logopédico, apoyo psicológico y apoyo grupal, puesto que considerar que el paciente antes de la enfermedad se encontraba bien, se encontraba realizando sus actividades diarias como tú o como yo, se levantaba todos los días, desayunaba, iba a correr, iba a la escuela, al trabajo, y de un día para otro se encuentra postrado en la cama sin poderse mover. Entonces, imagino que esto debe ser una situación difícil para un paciente, incluso a nivel psicológico. Siempre hay que alentarlo y recordarle que, pues, en la mayoría de los casos, la enfermedad tiene un buen pronóstico. Y hablando del pronóstico, la mayoría, hasta un 80-85% de los pacientes, tiene una recuperación completa o con secuelas menores. Las secuelas menores, pues hablamos de hiporreflexia en algunos reflejos tendinosos profundos, ¿no? No es nada grave ni nada que comprometa el desempeño incluso físico del paciente. Puede haber repercusiones un poco peores, claro, las puede haber, pero no es lo normal. La mayor parte de la recuperación va a ocurrir durante los primeros 6 meses o el primer año, pero puede durar hasta 3 o más. Hay que tenerlo en cuenta. La fuerza se empieza a recuperar de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas y esto sería un factor de buen pronóstico. Los factores de mal pronóstico son la edad avanzada, el antecedente de infección por Campylobacter jejuni, la necesidad de intubación, sobre todo si esta es durante la primera semana, y cuando la debilidad muscular ha sido severa, pero muy severa. La mortalidad, no sé si decir si es baja o alta, es entre 3 y 7%, y como habíamos mencionado, se atribuye mayormente a la falla respiratoria y a las disfunciones autonómicas e infecciones secundarias a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es todo. No sé si vemos este caso clínico rapidito. Me parece bien, me parece bien. Antes de que lo pongas, me gustaría agregar, puntualizar algunas cosas nada más. Básicamente es puntualizar, ¿no? No cosas nuevas, porque creo que ya todo se ha dicho, pero puntualizar, nada más. En lo referente al diagnóstico, se deben de dar cuenta, chicos, que el diagnóstico muchas veces lo tenemos en sospecha, ¿sí? No lo tenemos inmediatamente
ya confirmado por lo que ya comentó su compañero. O sea, nosotros no siempre vamos a tener el diagnóstico de Guillain-Barré al momento desde que llegó a urgencias o ni siquiera el primer día que está en urgencias el paciente. Muchas veces nosotros tenemos que actuar, no muchas veces, todas las veces tenemos que actuar bajo el diagnóstico de sospecha. Sobre la marcha se puede confirmar el diagnóstico, aunque es para serles francos, o sea, digo, estas clases, yo veo los libros, las guías internacionales y pues suenan muy bonitas y lo que ustedes quieran, pero muchas veces la realidad es otra, sobre todo la realidad de que vivimos en un país en vías de desarrollo, por no decir otro adjetivo, ¿verdad? Y bueno, muchas veces en realidad se queda el paciente con el diagnóstico de sospecha. Eh, Muchas veces no llegan nunca a hacerse el diagnóstico de confirmación, no porque no se solicite, porque muchas veces el departamento donde está el paciente pues solicita los estudios que se sugieren para evaluar los subtipos de Guillain-Barré, pero pues a veces no sirve el equipo, no hay el dinero, muchos factores. Y sobre la marcha en la consulta de neurología es que se suele establecer ya más el diagnóstico en retrospectiva. ¿Qué les iba a decir? También es importante que recordemos que el tratamiento pues debe ser con alguno de los dos que comentó su compañero, por practicidad, por velocidad y según la experiencia del centro y la disponibilidad en el centro en el que estemos. Se debe de utilizar inmunoglobulina o plasmaféresis. Se prefiere la inmunoglobulina por la velocidad, porque solo necesitas de 3 a 5 días dependiendo de la dosis que decidas. Realmente, pues las dos están bien evidenciadas. Dar una dosis muy alta por 3 días o una dosis medianamente alta por 5 días. Es importante que sepamos igual que la recuperación del paciente puede tardar alrededor de 6 meses. O sea, un paciente bien, pero bien rehabilitado desde que ingresa al hospital, logra mejorar su motricidad, su sensibilidad, alrededor de 4 a 6 meses. O sea, eso es como lo que suele durar. La mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes se recupera completamente. Una minoría de los pacientes se queda con secuelas relacionadas a haber padecido Guillain-Barré. Y como comentó su compañero, o sea, las velocidades de conducción nerviosa, la electromiografía, más que hacer el diagnóstico como tal, tiene más utilidad en el pronóstico y en la evaluación de los fenotipos. Y al saber el fenotipo, pues no cambia el tratamiento, pero cambia el pronóstico de funcionabilidad del paciente. Me dio gusto que mencionara pues las escalas de EGRIS y las de MMRC para la evaluación de la debilidad y de la severidad de la enfermedad, porque eso es algo que tenemos que hacer continuamente, además de que la EGRIS nos sirve para saber si el paciente necesita ser manejado imperativamente en el departamento de terapia intensiva. Cuando tiene un EGRIS más de 4 o datos de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, se debe de manejar en el departamento de terapia intensiva. Ustedes, pues digo, van a estar en hospitales públicos donde es probable que vean que no siempre ponen a los pacientes con Guillain-Barré en el departamento de terapia intensiva, aunque a veces cumplan los criterios, muchas veces es por cuestiones de camas, que no hay camas disponibles suficientes para ponerlos en terapia intensiva, ¿no? Pero digo, quería comentarlo para que, digo, lo sepan. También es importante que sepamos una característica primordial es que aquí los esteroides no tienen utilidad. No sé exactamente por qué, pero no, se ha visto que no ayudan, no funcionan, no cambian nada la evolución de esta enfermedad más que la plasmaféresis o la inmunoglobulina. La plasmaféresis, como dijo Eric, pues es que te sacan plasma y te meten plasma sano para quitar de tu plasma todas esas células relacionadas con el sistema de defensa que están atacando a la mielina, entre otros componentes de las fibras nerviosas. ¿Qué otra cosa? Creo que, creo que es todo. No sé si quieras, por favor, continuar con el caso, Eric, y luego voy a darte mis comentarios.
Claro, ya para terminar. El caso clínico, lo voy a leer. Se trata de un paciente masculino, un niño, 7 años, con historia de dificultad para caminar de 9 horas de evolución. Debilidad de miembros superiores, la cual evoluciona hasta miembros inferiores y se acompaña de disfonía, disartria de 2 horas de evolución previas a su ingreso. El pacientito, o bueno, yo supongo que la mamá, niega convulsión, trauma, alteración del estado de conciencia, cefalea, diplopía y vómito. Al examen físico, pues encontramos un 20 kilos, 113 centímetros, eh, una superficie corporal de 0,70 metros cuadrados, no sé para qué es esto. La presión arterial es 99/60 y la frecuencia cardíaca aumentada, 108, bueno, no, es un niño, 108. En la frecuencia respiratoria, 23 respiraciones por minuto, la temperatura 37, ojo. Ingresa a la sala de emergencia donde se recibe al paciente hipoactivo con escala de Glasgow de 14. Reactivo a estímulos externos, pupilas isocóricas de 4 milímetros con fondo de ojo sin alteraciones, pares craneales inicialmente normales, a excepción del reflejo nauseoso y de deglución, que se encuentran débiles. La úvula está central. La sensibilidad en general se encuentra conservada con motilidad de los miembros superiores e inferiores disminuidas. Los reflejos osteotendinosos se encuentran conservados en miembros superiores e inferior derecho. Sin embargo, en el miembro inferior izquierdo se encuentran abolidos. Los reflejos patelar y aquiliano. El reflejo esfinteriano se encuentra normal y se ingresa con un diagnóstico presuntivo de parálisis flácida aguda. Aquí planteo la siguiente duda. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable o los diagnósticos más probables en este paciente? No sé si alguien quiera por empezar a comentar las cosas que nos llaman la atención de este paciente. Bueno, creo que nadie va a comentar nada, ¿no? Mejor, ¿puedes comentar tú algo, Javier? Creo que es Javier Duarte, ¿verdad? Javier Duarte. ¿Qué te llama la atención o qué puedes comentar acerca del caso? Sí, Doc, buenas tardes. Pues, Buenas a ver, tardes. llama la atención que dice que me parece que dice que empieza la parálisis en los miembros superiores y luego progresa a los inferiores. Eso es, pues no es muy característico de Guillain-Barré, ¿no? Debe ser ascendente como debe iniciar. Ok, ok. ¿Nadie más quiere comentar algo? Veo que levantó su mano también, creo que Pedro. Sí, bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que no tenga ningún antecedente de... Bueno, lo leí, estaba leyendo hace ratito, y según yo no tiene ningún antecedente de alguna infección, que para mí es como que lo pivote o lo característico de Guillain-Barré, ¿no? Que tenga un antecedente de una enfermedad, no sé, de vía respiratoria o diarrea o algo así, y pues no dice nada de algún antecedente. Y en la exploración física, pues la parte, según yo, bueno, según yo sí dice que comienza en la parte inferior, porque dice que las superiores están conservadas, pero las inferiores están disminuidas. Y pues, o sea, sí, por esa característica sí me podría ir por un poco por Guillain-Barré, pero no, siento que me faltaría acá un poco de la historia clínica, a lo mejor. Hey, ¿quieres comentarlo, Eric? Claro, pues lo característico acá o lo que nos debe llamar la atención es
En primer lugar, el inicio agudo de la enfermedad, hay una evolución en 9 horas. Es cierto, la debilidad no es la característica, no es de miembros inferiores, pero nos comenta que evoluciona hasta ellos, evoluciona hasta los miembros inferiores. La disfonía y la disartria tampoco serían lo más típico si estamos pensando en Guillain-Barré. Sin embargo, en la variante brachiocervical es posible encontrar este tipo de alteraciones, por tenerlo en cuenta, por querer encajarlo en Guillain-Barré, ¿no? Después, cosas que nos llaman la atención de la exploración física, por ejemplo, es que las pupilas se encuentran isocóricas, está reactivo de estímulos externos, el fondo de ojo no tiene alteraciones, lo cual, por ejemplo, ya nos saca del mapa enfermedades como el botulismo o como la parálisis por la picadura de garrapata, que se caracterizan por tener alteraciones a nivel pupilar, por ejemplo. El reflejo nauseoso y la deglución que se encuentran débiles, pues podría ser todavía compatible con un cuadro atípico de Guillain-Barré. La sensibilidad conservada a nivel general también todavía soporta este diagnóstico. Recordemos que eso estaba dentro de las características que soportan el diagnóstico, lo apoyan. Y la movilidad de los miembros inferiores y superiores disminuida, es decir, una vez que se ha desarrollado, de nuevo es un dato que soporta este diagnóstico. Lo que aún nos dejaría un poquito de duda, tal vez, sería que los reflejos están asimétricos, ¿no? En una pierna sí y en la otra no. Pero, pues, el diagnóstico al que llegaron en este caso fue precisamente ese, una enfermedad de Guillain-Barré de presentación atípica. No podemos determinar en qué variante se trata porque no tenemos los resultados de la electromiografía todavía, que pues nos darían más idea. Pero pues sí, el diagnóstico fue ese. Ahora, esto sí lo mencionamos. ¿Qué sería lo siguiente que debes evaluar? Ya para no perder más tiempo, me adelanto. Es la función ventilatoria para predecir el pronóstico de riesgo de falla ventilatoria. Es lo siguiente que debemos evaluar una vez que establecimos la sospecha de Guillain-Barré en un paciente. Y el mejor tratamiento. El mejor tratamiento para este paciente, puesto que se trata de un niño, pues sería muy traumático tal vez hacer las sesiones de plasmaféresis. Por lo que lo más ideal, teniendo en cuenta que no tiene, por ejemplo, tanto riesgo de trombosis, eh, pues sería la inmunoglobulina. Perfecto. Y pues ya está, doctor. Aquí les comparto las referencias de los artículos y libros que utilicé. Y ya, agradezco su atención. Muy bien, Eric. Te agradezco mucho. La verdad es de que te felicito. De verdad, pienso que fue una magnífica ponencia. Desde mi punto de vista, todo estuvo muy bien. Cuidaste mucho el diseño. Es ultra mega claro que sí aprendiste el tema. O sea, era extremadamente claro la diferencia muy importante, marcada, en cuanto a solo saber el tema y comprender el tema, ¿no? Te felicito grandemente, sigue así. Si logras avanzar pudiendo comprender los temas de esta manera, o sea, eh, te va a ir muy bien, no solo en el examen, sino en la vida. Y pues qué bueno, me da mucho gusto, muchas felicidades. No dudo para nada que ninguno de tus compañeros se haya percatado de la calidad, de la gran calidad de la ponencia. Me gustaría saber tú cómo te sientes, cómo te sentiste en poder leer este tema con profundidad, conocer el tema,
Eh, Me gustaría saber cómo te sientes, porque la verdad es bonito ver cuando un alumno le pone empeño, le pone, no solo es el hecho de saber tema, diseño de la presentación, porque hay quienes son muy buenos para el diseño, tal vez titubean un poco en la presentación, pero me gusta ver cuando un alumno tiene la posibilidad, la capacidad de impregnar su personalidad a la hora de exponer, ¿no? O sea, tal vez como yo ya les he dicho muchas veces, ahorita lo están exponiendo delante de sus compañeros, en el futuro va a ser delante de otros médicos, otras personas, y quién sabe, o sea, uno nunca sabe, tal vez pueda uno exponer delante de, no sé, miles de colegas médicos o personal de la salud, o ante, no sé, un público en general, cuando se da una entrevista o algo así, entonces es bueno gobernar el tema, ¿no? Dominar el tema de esta manera, verlo de una manera fácil, como siempre les he dicho y como decía Albert Einstein, ¿no? O sea, saber un tema es tener la capacidad de explicarlo de una manera que se viera fácil y tú lo percibes cuando alguien te explica un tema y parece que está extremadamente fácil cuando te lo explica, aunque no lo parezca cuando ya lo estás leyendo, es porque esa persona ya pasó miles de veces por su cabeza todas las dudas, si no todas, dudas muy importantes sobre el tema, ¿no? O sea, cuando ves que una persona te lo explica con fluidez, es porque mientras nosotros apenas lo estamos leyendo y estamos empezando a generar dudas en nuestra cabeza, esas personas ya muchas veces ya pensaron sobre ese tema, ya recorrieron el tema de atrás hacia adelante. Entonces, yo les exhorto a que sigan así, que hagan las cosas bien, que estudien. Entonces, ¿cómo te sentiste, Eric? Pues muchas gracias por su comentario, doctor. Para ser honesto, me sentí bastante nervioso y por hacer algún tipo de crítica a mí mismo, siento que me hace falta un poco de sintetismo para poder sintetizar un poco más las ideas, ¿no? Para hacerlo más ameno y quizá añadirle un poquito de humor en el futuro para que igual los compañeros puedan seguir con mayor facilidad el hilo. Claro, claro, es algo sobre la marcha, ¿no? Es sobre la marcha. Me acuerdo cuando o sea, está bien porque le pones empeño, pero ya sobre la marcha, velo por el lado, velo por este lado. Si algún día tú vuelves a exponer Guillain-Barré, o sea, si tú solo le sumas, o sea, si lo que tienes tú le sumas más profundidad, más conocimiento, imagínate, ¿no? O sea, lo vas a ver como con mayor sencillez, ¿no? Cuando expongas, pero eso es algo que vas adquiriendo sobre la marcha. Pero muy bien, muchas felicidades, Eric, de verdad. Gracias, doctor. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque dices, chispas, o sea, vale la pena, ¿no? Tanto esfuerzo, ¿no? Y leer, porque bueno, también trato de leer todos los días, como me imagino que todos hacemos, ¿no? Pienso. Digo, yo no soy estudiante de la facultad, pero en este momento, pero sí me gusta leer todos los días. Este, Échenle ganas, chicos, ¿no? Échenle ganas. Muy bien. Bueno, pues después de estos comentarios, pues digo, no sé si pueda proyectar su ponencia. Creo que es, si no me equivoco, ay, no me acuerdo si era Jessica o era, no me acuerdo, pero sí vi su presentación de hipotiroidismo. No sé si está por allá. Sofía, sí, cierto, Sofía. Muy bien, Sofía. Cuando tú gustes, trata de ponerlo en modo presentación. Veo que ahorita está en el modo edición. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Gracias. Am,
Bueno, pues el siguiente tema, vamos a comenzar con la sección de endocrinología y vamos a comenzar con lo que es la tiroides. En este caso vamos a comenzar con lo que es el hipotiroidismo. Para comenzar, pues primero vamos a ver lo que es un caso clínico. Le voy a leer. Es una paciente femenina de 65 años de edad que va a acudir a la clínica refiriendo que tiene astenia intensa, con fatiga y cansancio. Tiene un creciente problema de estreñimiento pese a su ingesta adecuada de fibra. A menudo siente frío, cuando otros refieren que no sienten frío. Su piel se ha ido secando y su cabello se ha vuelto débil. Ha notado una sensación de hinchazón en la zona del cuello y todo esto se ha ido presentando en un periodo de 8 meses. A la exploración física se encuentra febril con pulso de 60 latidos por minuto. ¿A alguien le gustaría comentar qué piensa, qué les llama la atención? Bueno, pues a mí me llama la atención que es una paciente femenina de la ciudad de 65 años. También que refiere que siente sensación de frialdad, el frío, que siente frío, que su cabello está débil, su piel seca. Igual lo de la sensación de hinchazón en su cuello y también el tiempo de evolución que no es así muy... O sea, que nos refiere que desde hace 8 meses ha estado con esta situación. Y si tuviera que pensar en algo y no supiera qué tema vamos a ver hoy, les diría hipotiroidismo. Claro. Efectivamente, aquí vamos a resaltar algunas situaciones, algunas características específicas después de ir desarrollando el tema. Pero sí, efectivamente, nuestra primera impresión diagnóstica debe ser hipotiroidismo. Para comenzar con este tema, primero hay que recordar un poco de este sistema tiroideo, ¿no? Y primero vamos a ir enfocándonos a lo que es el hipotálamo. Recordemos que en el sistema nervioso central, el hipotálamo es la zona que se va a encargar de secretar hormonas liberadoras. En este caso, la hormona liberadora de nuestro interés va a ser la hormona liberadora de tirotropina. Esta, a su vez, lo que va a hacer es que al ser liberada por el hipotálamo, va a pasar a lo que es la hipófisis anterior, en donde se va a secretar lo que es la hormona estimulante de la tiroides, también conocida como tirotropina, para de esta manera estimular a lo que es la tiroides y que ésta favorezca la formación de lo que son las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, pues la T3 es la triiodotironina y la T4 la tetraiodotironina, también conocida como tiroxina. En este caso, las hormonas tiroideas que vamos a tener, pues recordemos que van a, en una situación normal, en una persona eutiroidea, lo que van a hacer las hormonas, si tenemos una cantidad suficiente de hormona tiroidea que nos dé una función normal del cuerpo, estas van a inhibir a lo que es el hipotálamo o a la adenohipófisis para que ya no se estimulen tanto la hormona liberadora como la hormona estimulante porque hay suficiente hormonas tiroideas T3 o T4. Igual vamos a recordar un poco de lo que son las hormonas tiroideas. En este caso, recordemos que la tiroxina es la que va a estar presente en un 90 a 93% a nivel de sangre. Sin embargo, el otro 7 a 10% que se va a transformar en hormona T3 o triiodotironina va a ser la forma activa, que es la que va a actuar sobre
órganos diana, ya sea el corazón, el músculo, el cerebro, etcétera, ¿no? Para la formación de estas hormonas, estas van a requerir lo que es la tirosina, que en su forma de tiroglobulina y aunada a lo que es el yodo, se van a unir mediante pues varios procesos que ya hemos visto, como son la yodación, la oxidación, organificación y acoplamiento en lo que es el coloide de la tiroides, para que de esta forma se formen lo que son estas hormonas T3 y T4. En este caso, la T4, que es la precursora de la T3, va a tener, digamos, dos opciones o dos caminos que podría seguir, ya sea que la tiroxina forme triotironina mediante la enzima 5-monodeshiodasa, o que en este caso pues es la forma activa, ¿no? O sea, según las necesidades de la persona. Sin embargo, igual existe la posibilidad que la triotironina se reserve. En este caso es la T3 reversa, que así se le va a conocer, y todo pues por la acción de esta enzima. Y esta pues, recuérdenla, hay que tenerla en cuenta porque más adelante vamos a ver un diagnóstico diferencial en donde va a ser importante. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Para comenzar, pues, para sintetizar y que no se les olvide, la hormona liberadora de tirotropina pues se va a formar en hipotálamo, va a viajar a la hipófisis anterior y va a estimular lo que es la liberación de la TSH. Y esta misma, la tirotropina, va a actuar en la hipófisis anterior, uno, para aumentar la liberación de la hormona tiroidea que está preformada, dos, para aumentar la formación de la hormona tiroidea, y tres, para aumentar el tamaño y el número de células tiroideas. En este caso, una vez que la tiroides sea estimulada y forme lo que son las hormonas tiroideas, ya sea T3 o T4, estas van a hacer diferentes acciones en el cuerpo, como por ejemplo el aumento del metabolismo basal. En este caso, pues la producción de calor y consumo de oxígeno, el aumento de la gluconeogénesis y la glucólisis, la absorción de glucosa, la lipólisis y el recambio de proteínas, el crecimiento y maduración ósea y el aumento del gasto cardíaco. En este caso, cuando vemos a una persona hipotiroidea, al no estar la suficiente cantidad de hormonas tiroideas, pues todas estas acciones con las, o sea, que hacen estas hormonas, pues van a explicar los signos, síntomas y características de estos pacientes. Y pues aquí es una tabla del Farreras en donde nos muestran pues los parámetros bioquímicos normales, ya sea de la TSH, de la T3 y de la T4, y en este caso igual, pues recordemos que el 90% de las hormonas tiroideas van a estar unidas a proteínas. Sin embargo, existe lo que es la T4 libre, que igual va a ser de gran relevancia en el estudio de esta enfermedad. Doctor, ¿le gustaría agregar algo antes de que comience? No, por el momento creo que todo está bien. Ok. Bueno, si comenzamos de lleno a lo que es el hipotiroidismo, nos vamos a dar cuenta que este va a ser un síndrome clínico y va a estar causado por por respuestas celulares que van a ser por una producción insuficiente de hormonas tiroideas. En este caso, igual hay que hacer una distinción en algunos definiciones o términos que podría utilizar,
como es el caso del cretinismo, que el cretinismo va a ser un hipotiroidismo en donde el hipotiroidismo se va a manifestar desde el nacimiento y va a causar anomalías del desarrollo en el caso de que este no sea tratado. También tenemos a lo que es el mixedema, que va a ser un hipotiroidismo grave, en el cual va a haber una acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la dermis, lo que va a ocasionar un engrosamiento de los rasgos faciales y una induración pastosa de la piel. Este mixedema es grave, muy grave, y podría ser incluso letal si no se trata a tiempo, pero lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso del hipotiroidismo, en el Harrison te lo dividen, te lo clasifican como congénito, autoinmunitario y de otras causas, ya sea por iatrogenia o por deficiencia de yodo. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo se clasifica mejor esto. Con respecto a lo que es la epidemiología del hipotiroidismo, del 2 al 3% de la población en general va a presentar este síndrome. Va a tener una mayor inclinación a presentarse en lo que es el sexo femenino, con un índice de 10:1 con respecto a los varones. La edad promedio de presentación es a los 60 años. En este caso es cuando estamos hablando del hipotiroidismo autoinmunitario o no congénito, vaya. Igual, un dato importante es que del 10 al 20% de las mujeres de más de 50 años van a presentar lo que es un hipotiroidismo subclínico, que más adelante vamos a abundar en este tema. Igual te mencionan en el Hopkins, no sé cómo se menciona, que la prevalencia en mujeres pues es del 8% con respecto a los hombres, que es del 2%. Y en este caso te mencionan que más del 80% de los casos van a ser hipotiroidismos subclínicos. Sin embargo, debido a que fisiológicamente la tirotropina en suero su aumento es normal respecto al aumento de la edad, por así decirlo, puede resultar que las tasas de prevalencia sean falsamente altas, porque pues es normal que se eleve junto con la edad. Y pues si consideramos que la edad promedio es de 60 años, ¿cuántos casos pueden ser porque sea algo fisiológico y cuántos porque realmente la persona sí presente la enfermedad? En este caso, el hipotiroidismo lo podemos clasificar en primario, si lo que está afectado en sí es la glándula tiroides, o secundario y terciario si lo que se afecta es a nivel nervioso central, ya sea el hipotálamo o la adenohipófisis. Lo que es el hipotiroidismo primario abarca de un 90 a un 95% dependiendo de la bibliografía, y secundario y terciario en conjunto van a abarcar solo el 5%. A nivel mundial, la causa más frecuente de hipotiroidismo va a ser debido a la deficiencia de yodo. Sin embargo, en países desarrollados o en América del Norte, en el occidente, la causa más frecuente de hipotiroidismo va a ser autoinmunitaria, que es la que más te mencionan, y en otros libros también te mencionan lo que en conjunto que son las iatrogénicas, las causas iatrogénicas, ya sea por tratamientos para hipertiroidismo. Y pues en este caso, en la autoinmunitaria, la más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. Ahora, una curiosidad, ¿por qué
la incidencia, la prevalencia es más grande en mujeres? Bueno, de acuerdo con el Harrison, los estudios que se han realizado, algunos dicen que esto se da por los efectos de los esteroides sexuales sobre la reacción inmunitaria per se. Sin embargo, también es posible que exista un factor genético en el cromosoma X. Esto se ha propuesto dado la relación que tiene el hipotiroidismo en las mujeres que padecen síndrome de Turner. Y ahora bien, en la etiología, como ya hemos visto, pues que se divide en primario y en secundario. Entonces, en el primario vamos a tener causas autoinmunitarias como lo que es la tiroiditis de Hashimoto y la atrófica. En lo que es las causas iatrogénas tenemos los tratamientos de tiroidectomía total o subtotal. En el caso de la total, casi siempre que te va a dar esta de hipotiroidismo. Sin embargo, en la subtotal te puede dar lo que es un hipotiroidismo transitorio. No siempre así, pero puede ser el caso. Igual te lo puede causar lo que es la radiación externa del cuello para tratar lo que es linfomas o cáncer. Los fármacos igual se mencionaban bastante, en este caso la amiodarona y el litio. También tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito, que en sí se va a dar en la mayor parte de los casos por una ausencia o una ectopia de la glándula tiroides o por mutaciones. Y pues como ya hemos mencionado, la causa a nivel mundial más frecuente va a ser la deficiencia de yodo. En lo que es el hipotiroidismo secundario, pues aquí, como ya mencioné, depende de lo que se vaya a afectar, ya sea el hipotálamo o la adenohipófisis. En este caso tenemos el hipopituitarismo, ya sea por tumores, por cirugía o por irradiación hipofisiaria. El síndrome de Sheehan también pues llama mucho la atención. Traumatismos y formas genéticas de deficiencia de las hormonas hipofisiarias combinadas. En este caso, el hipotiroidismo, ya sea secundario o terciario, dependiendo de la bibliografía, puede ser conocido simplemente como secundario o también mencionado como central. El hipotiroidismo secundario va a ser a nivel hipofisiario, ya que va a haber una insuficiencia de la hormona tirotropina hipofisiaria, y en el caso del hipotiroidismo terciario va a ser a nivel hipotalámico por una disminución de la hormona liberadora de tirotropina del hipotálamo, y te menciona que entre estos dos, este es el más raro. Y sin embargo, pues la verdad es que solo un 5% va a estar dado por alguno de estos dos causas, ¿no? Y también te mencionaban lo que es otra causa, que es la resistencia del tejido periférico a la hormona tiroidea, que es el síndrome de Refeto. A saber, es importante apreciar que si bien el bocio a veces lo pueden asociar ya sea a hipotiroidismo, a hipertiroidismo o incluso a cáncer, dependiendo, lo cierto es que el bocio puede estar dado en cualquier alteración que afecte a nivel tiroideo, porque la palabra bocio simplemente significa que es un crecimiento de la glándula tiroides. Existe lo que es el bocio endémico, que este va a estar dado por el déficit de yodo. También hay lo que es la tiroiditis, que es otro término que no debe de confundirse con el hipotiroidismo, no son sinónimos. Si bien cuando se habla de hipotiroidismo y se habla más específicamente de la tiroiditis de Hashimoto, porque
es la que abarca la mayoría de las causas, o sea, es la más frecuente. La tiroiditis en sí solo es una inflamación de la glándula tiroides. Ahora, lo que es la fisiopatogenia, como ya hemos visto que el hipotiroidismo puede ser causado por varias cosas. Cada una de ellas va a tener su propia, digamos, patogenia. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, lo que va a pasar es que se va a dar una infiltración linfocítica en la glándula tiroides, en donde se van a formar centros criminales, se van a atrofiar lo que son los folículos tiroideos, incluso puede darse lo que es la metaplasia oxífila y va a haber una ausencia de coloides. Si bien puede haber una fibrosis, esta va a ser de leve a moderada. En este caso, lo que va a pasar con el infiltrado linfocítico es que los linfocitos T, ya sean CD4 o CD8, van a estar activados y van a hacer que la célula tiroidea en sí se destruya mediante apoptosis por la acción de perforinas, va a existir una necrosis y esto a su vez va a hacer que, digamos, se atraigan citocinas, células inflamatorias, que va a hacer en sí que las células tiroideas sean más susceptibles a lo que es la apoptosis. Luego tenemos lo que es la tiroiditis atrófica, que como su nombre lo dice, es que la tiroides per se, a grosso modo, se va a atrofiar, va a existir una fibrosis extensa, la infiltración linfocítica va a ser menos pronunciada en comparación con la tiroiditis de Hashimoto, y los folículos van a estar casi completamente nulos, no van a existir. Otra causa, bueno, más bien patogenia, es la ingestión inadecuada de yodo. A esto, pues, hay que considerar que no solo es por una deficiencia, que como ya mencionamos es la causa más frecuente, también paradójicamente se puede dar por un exceso de yodo. En este caso, lo que va a pasar es que la ausencia o el aumento de yodo va a hacer que las hormonas tiroideas pues no se secreten en cantidad suficiente, porque no existe el yodo suficiente para su síntesis. Luego, pues la iatrogenia, ya sea por una tiroidectomía o incluso por un exceso en el tratamiento de antitiroideos cuando se trata a pacientes con hipertiroidismo. Es algo paradójico que hay que tener cuidado, que cuando tengamos a un paciente hipertiroideo, cuidar no causarle hipotiroidismo. Bueno, pues en sí de toda la patogenia, lo importante es recordar que a qué nivel se va a afectar este sistema, si vamos a afectar lo que es el hipotálamo, si vamos a afectar lo que es la hipófisis, si vamos a afectar lo que es la tiroides, y dependiendo de esto vamos a tener diferentes perfiles hormonales de estas hormonas. ¿Le gustaría agregar algo, doctor? Sí, me gustaría agregar algo. Sí. Bueno, la causa número uno global sí es la disminución de yodo. De hecho, la gran población, la gran cantidad... ¿Puedes apagar un momentito tu micrófono? Solo un momentito, es que como me escucho doble me genera un poco de dificultad. Gracias. Perdón, les decía, la causa global, mundial, universal, galaxial, existencial más frecuente en sí es la disminución del yodo en la dieta.
De hecho, pues como la población es más abundante en el oriente, pues por eso es de forma global y en forma oriental también es la causa más importante. Y pasa en un segundo término a nivel oriental, en la que es por Hashimoto. Sin embargo, a nivel occidental, en países desarrollados o varios de los países del occidente, la causa más frecuente es por Hashimoto. De hecho, esta causa es sumamente importante a nivel del occidente, o sea, todo lo que es América está como causa principal Hashimoto. De forma global, la segunda causa más frecuente tenemos a la tiroidectomía. La tiroidectomía es la causa, por cualquier causa, pero principalmente por hipertiroidismo, ¿no? La tiroidectomía como tratamiento de un hipertiroidismo es la segunda causa más frecuente de hipotiroidismo. Y me gustaría mencionar algo. Miren, en lo referente al hipotiroidismo por el uso de antitiroideos, sí se considera una causa de hipotiroidismo, pero es una causa transitoria. De hecho, no todos, pero casi todos van a presentar en disminución de la función tiroidea al momento que le estén dando el antitiroideo, pero que es algo que puede ser que se recupere. O sea, de hecho, el paciente puede recuperar su funcionamiento tiroideo después de terminar el tratamiento en un 10%, 15 o 30, hasta 30% creo que dice la literatura, pueden volver a tener un funcionamiento tiroideo, incluso excesivo, ¿no? En el contexto de hipertiroidismo que le dieron antitiroideos. Pero al momento que se los están dando, sí se puede suprimir el funcionamiento tiroideo. ¿Qué otra cosa? Y en los pacientes que tienen a los que les usan yodo radioactivo, también, o sea, de hecho ellos el 100% de los que usan yodo radioactivo desarrolla hipotiroidismo después del tratamiento de un hipertiroidismo. Y de los de tiroidectomía, si te están tratando la hipertiroidismo, sí, el 100% va a desarrollar hipotiroidismo. De hecho, bueno, no sé si ya vieron la clase de hipertiroidismo, yo menciono, ¿no? Una buena noticia, ¿no? Le dices a tu paciente hipertiroidismo. La buena noticia es que tengo certeza del 100% que cuando te demos el tratamiento, estoy seguro que no vas a tener hipertiroidismo. La mala noticia es que te quedas con hipotiroidismo, ¿no? En el caso de que usen yodo radioactivo 131 o que le hagan una tiroidectomía para tratar de controlar ese hipertiroidismo. Nada más quería agregar eso. ¿Puedes continuar, Sofía? Creo que está apagado tu micrófono, Sofía, en que te pedí que lo apagues hace ratito. Ay, creo que se le cerró la presentación. Ya. Continuando, vamos a hacer mención del hipotiroidismo congénito. Este se va a presentar en uno de cada 4.000 recién nacidos a nivel mundial. Este puede ser ya sea transitorio o permanente, teniendo mayor prevalencia pues el permanente. El transitorio se puede dar si la madre tiene anticuerpos que van a antagonizar al receptor de tirotropina o cuando la madre ha recibido antitiroideos, pues sin embargo, pues la mayoría de los casos van a ser hipotiroidismos permanentes, que es importante tratarlos. En este caso, la causa de este hipotiroidismo congénito, como ya se mencionó, va a ser por la disgenesia de la glándula tiroides de un 80 a un 85%, o también puede ser por errores congénitos de la síntesis de las hormonas tiroideas de un 10 a un 15%.
El problema del hipotiroidismo congénito, o por lo que hay que darle mayor relevancia o importancia, es el hecho de que si no diagnosticamos a tiempo un hipotiroidismo congénito y no le damos el tratamiento en el tiempo adecuado, el daño neurológico que va a sufrir el paciente podría llegar a ser permanente. Las manifestaciones que podría presentar el paciente, ya sean ictericia prolongada, hipotonía, trastornos de la alimentación, macroglosia, hernia umbilical o retraso en la maduración ósea, si bien pues son manifestaciones documentadas, cuando se comienzan a dar, significa que el hipotiroidismo ya comenzó a avanzar. Por ello, la mayoría de los lactantes hipotiroideos por hipotiroidismo congénito per se, van a tener un aspecto normal al nacer. Y es por eso que pues, se hace lo que es el tamizaje, la detección sistémica neonatal, que pues afortunadamente aquí en México la tenemos, en donde se van a cuantificar las concentraciones o los niveles de la TSH y de la T4, pues como ya hemos visto pues, en los centros de salud, mediante una obtención de sangre del talón del bebé. En caso de que tengamos a un paciente con hipotiroidismo congénito detectado, lo importante es administrar la tiroxina a una dosis de 10 a 15 microgramos por kilogramo por día, y pues esto se va a ir ajustando hasta que los niveles de TSH se encuentren normales. Me gustaría agregar algo, Sofía. Sí. Gracias. Mira, aquí esto, chicos, es muy importante, ¿no? Ya lo dijo su compañera, pero para puntualizarlo, si nosotros, como médicos, no sospechamos que el bebé pueda tener hipotiroidismo, le vamos a perjudicar en su vida por toda la vida, el resto de su vida, perdón. Es muy importante que a todos los bebés, cuando nacen, es muy importante que les hagan el tamiz metabólico. Siempre como médicos, cuando ustedes salgan de la facultad, siempre tienen que estar procurando que a los hijos de sus pacientes que tuvieron un bebé, les hagan el tamiz. Es muy importante. Y siempre pregúntenselo cuando atienden a una mujer que va a tener a su bebecito, si ya le hicieron el tamiz, porque muchas veces si no se lo hacen, pues ya nunca detectan que el bebé pueda tener hipotiroidismo. Y como ya bien dijo su compañera, pues eso puede perjudicar su desarrollo neurológico el resto de su vida. Me tocó una vez así, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Es que como estoy hablando con mis audífonos, no sé si me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos. Ah, perfecto. Perdón, cuando yo estuve trabajando como médico general, me acuerdo que me tocaba ir a una comunidad porque yo trabajaba en comunidades apartadas de la ciudad y todo, ¿no? Y me acuerdo que hacíamos una caravana e íbamos. Y me tocó ir a una población donde estaban haciendo fila para pasar a la consulta. Y me llamó la atención el llanto de un bebé. Se me hacía un bebé grande, ¿no? Lo vi y dije, wow, ese bebé está bien gordito, está grande. Pero su llanto me causaba así como que me llamaba mucho la atención. No era un llanto habitual, agudo de un bebé. Y dije, bueno, pero pues está ahí con su mamá y dije, no pensé nada. Y ya cuando les tocó la consulta conmigo, pues veo, es un bebé grande. Y le pregunté, ¿no? Que por qué habían ido a consultar. Y yo pensé que era por el bebé, pero no fue el bebé. O sea, era por la mamá que creo que tenía dolor de garganta o qué sé yo, ¿no? Y creo que sí me mencionó algo del bebé, pero así algo, no sé, pensaría que me iba a mencionar algo, no sé, que por qué ya llora así, o no sé. Me preguntó una nimiedad, que ni me acuerdo muy bien. El caso es que
ya cuando iba a finalizar la consulta, le digo, ¿hay algo más que me quiera decir? No. Entonces, obviamente, al yo ver como las características de su bebé, yo le dije, le pregunté que si su bebé tenía alguna condición o algún problema, porque pues lloraba diferente, lucía con un cabello así muy quebradizo, opaco, y me dice que le habían dicho que tenía un problema de la tiroides cuando nació, y le dije, ok, ¿y qué está haciendo usted? Y me dice, pues nada. Lo que pasa es que se nos acabó el medicamento y ya no se lo damos. Y le dije, ¿desde hace cuánto que no se lo dan? Y me dice, solo se lo dimos creo que 2 meses o 1 mes cuando nació. Entonces, ese bebé tenía pues un hipotiroidismo congénito y pues tenía lo que denominamos el término pues y vulgar o coloquial de cretinismo. Y pues obviamente eso es muy, muy malo. Muy, muy, muy malo. Inmediatamente le dije a la paciente que ese mismo día se tenía que ir con nosotros en la caravana, que es la camioneta que donde yo era médico, y teníamos que ir al hospital para llevarla a la entrada de urgencias para que los atienda directamente sin cita el pediatra. Y ya, llegó regañotearon a la mamá, pero así hasta que ya no podía más. Digo, no estoy muy de acuerdo con los regaños, pero sí estoy de acuerdo con que le hayan llamado la atención. Porque en teoría sí sabía que tenía ese problema, ¿no? Y pasaron los meses, y cuando regresé, ya pude ver al bebé. Pues lamentablemente se quedó con deterioro intelectual o disminución de cognición intelectual, déficit intelectual, perdón. Y ¿cómo se llama? Se quedó con este déficit cognitivo. Sí mejoró su voz. De hecho, si ustedes quieren como que escuchar cómo es el llanto de un bebé con hipotiroidismo, lo pueden poner en YouTube. Ponen así en YouTube llanto de un bebé con hipotiroidismo y es un llanto muy característico. Se escucha como apagado, como grueso. Es muy interesante. Entonces, por favor, siempre que haya la sospecha de eso, deben de pues decirles a las mamás, ¿no? Gracias. No sé si tengan alguna pregunta sobre hipotiroidismo congénito. Yo, la verdad, desde mi punto de vista, no deberíamos de dejar a ninguna persona, ninguna mamá que tenga su bebé sin tamiz metabólico. Y no solo porque pueda detectarse hipotiroidismo, sino también porque se pueden detectar otras enfermedades congénitas más raras. Son varias. Hay varios tipos de tamiz. Hay un tamiz que es tamiz ampliado, que te detecta un chorro de enfermedades. Hay uno que se pide, por ejemplo, cuando tienes a tu bebé en un hospital particular, puedes pedir un tamiz, también se llama ampliado, pero tiene otro sobrenombre. Tamiz ampliado, no me acuerdo. Y ahí te detecta muchas enfermedades congénitas. Por favor, aquí yo creo que la moraleja es presten atención sobre ese tipo de detalles porque le pueden cambiar la vida a una persona en el resto de su vida. Puedes continuar si gustas. Yo solo quería comentar eso. Gracias por compartirlo. Bueno, también hay que hacer una distinción entre dos términos que son el hipotiroidismo manifiesto o clínico y lo que es el hipotiroidismo subclínico. Lo que es el hipotiroidismo manifiesto va a ser cuando los niveles de TSH sean mayor a 10 y además es importante que pues el paciente tenga manifestaciones, o sea, signos y síntomas compatibles con un hipotiroidismo. Luego tenemos lo que es el hipotiroidismo subclínico, que per se va a referir a un estado de disfunción tiroidea leve en el que los niveles de TSH van a estar ligeramente aumentados, generalmente en menos de 10,
pero los niveles séricos de T4 y de T3 van a ser normales. Este tipo de hipotiroidismo subclínico va a tener una prevalencia de un 15 a un 20% en personas mayores de 60 años. Y algo a recalcar es que si bien podríamos pensar que existen otras causas u otra patogenia para este tipo de hipotiroidismo, lo cierto es que no, que las causas son las mismas que un hipotiroidismo manifiesto. Y en este tipo de población de pacientes, el beneficio del tratamiento con tiroxina es de carácter clínico ya sea limitado o nulo. Y para esto hay varias consideraciones que aparecen en este cuadro que más adelante pues vamos a mencionar con mayor detalle. Ahora bien, para el diagnóstico... Disculpa la molestia, Sofía. Me gustaría agregar una cosita nada más, si me lo permites. Sí. Chicos, miren, algo que me pasa mucho en la consulta es de que ven una alteración en los estudios de la función tiroidea. Muchas veces son alumnos, otras veces son colegas, y me dicen que si les voy a dar tratamiento porque está alterado el funcionamiento de su tiroides. A veces sale con hipotiroidismo, o sea, sale alterado constatando como hipotiroidismo, pero no cualquier hipotiroidismo, sino se denomina hipotiroidismo subclínico. Vamos a tratar de entender esto escuchando el nombre, hipotiroidismo subclínico. Sub es debajo. Clínico es de cuadro clínico, de datos clínicos, síntomas, signos, exploración física, hallazgos. Entonces, un hipotiroidismo subclínico en sí es un hipotiroidismo que todavía no ha presentado manifestaciones, ¿sí? Como dijo bien su compañera, las causas de hipotiroidismo subclínico, son las mismas que el hipotiroidismo manifiesto, que es el que tiene el cuadro clínico y los hallazgos en las pruebas de función tiroidea que vamos a ver. Pero el hipotiroidismo subclínico es como una especie de previo a la evolución de un hipotiroidismo. Lo chistoso es que no todos los hipotiroidismos subclínicos van a evolucionar a un hipotiroidismo manifiesto, no todos. Por eso no le podemos dar a todos el tratamiento como diciendo, vamos a prevenirlo, ¿no? Y te doy tratamiento para prevenirlo, ¿no? No hay. O sea, por eso tenemos que determinar quiénes necesitan tener un tratamiento en un hipotiroidismo subclínico. Primero, para que pienses en hipotiroidismo subclínico, tienes que tener una alteración de la TSH. Específicamente, la TSH tiene que estar aumentada, pero la T4 libre tiene que estar normal. ¿Sí? O sea, eso es muy importante, porque el primero que te dice el funcionamiento tiroideo de forma global, el primero que te lo dice es la TSH. De hecho, ese es el primer estudio entre las pruebas de función tiroidea para empezar una evaluación del funcionamiento tiroideo. El estudio número 1 es la TSH, el estudio número 2 es la T4 libre, más que la T4 total, ¿sí? Entonces, siempre que tú veas alteradas las TSHs, pero que estén normal las T4 libres, es algo subclínico. En el caso de hipotiroidismo subclínico es TSH elevada con T4 libre normal. Eso es hipotiroidismo subclínico. Y TSH baja, pero con T4 libre normal, eso es un hipertiroidismo subclínico, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, puntos a recordar. El hipotiroidismo subclínico, en muchas de las veces, es un proceso antes de un hipotiroidismo manifiesto. Punto número 2. Las causas de hipotiroidismo manifiesto son las mismas que las causas de hipotiroidismo subclínico, por lo tanto la evaluación es la misma. Punto número 3. No todos los hipotiroidismos subclínicos reciben tratamiento, hay sus criterios. De manera general, los que tienen TSH demasiado elevada, o sea, más de 10 de TSH, pacientes que ya tienen síntomas, o sea, hay pacientes que, aunque no se ha alterado la prueba función tiroidea para cumplir criterios de hipotiroidismo primario, aunque no lo ha cumplido, ya tiene síntomas claramente importantes y compatibles con hipotiroidismo. Esos pacientes requieren tratamiento. A un niño que tenga hipotiroidismo subclínico también requiere tratamiento, porque recordemos que las hormonas tiroideas se relacionan con las reacciones metabólicas y el crecimiento de los huesos, etc.
Entonces a un niño no lo puedes dejar sin tratamiento, o sea, como que esté a medias, ¿no? Y la mujer que se quiere embarazar o que descubre que tiene hipotiroidismo en el embarazo, tiene que recibir también hipotiroidismo subclínico en el embarazo, tiene que recibir un tratamiento. Porque imagínate que te quieras embarazar y que tengas hipotiroidismo subclínico, o sea que no está muy óptima esa función tiroidea o que vaya a fallar durante el embarazo y que el bebé nazca con un hipotiroidismo congénito o que tenga una alteración en su desarrollo, etcétera. ¿Dale? Ahí van a haber otras razones para empezar el tratamiento en un hipotiroidismo subclínico, como por ejemplo, si el paciente tiene hipotiroidismo subclínico, pero tiene anticuerpos antitiroideo positivo, también amerita un tratamiento con levotiroxina. ¿Por qué? Porque estos pacientes que desarrollan anticuerpos, aunque estén en hipotiroidismo subclínico, para que me entiendan así en castellano, el paciente con anticuerpos antitiroideo positivos con hipotiroidismo subclínico invariablemente va a progresar a un hipotiroidismo primario manifiesto, si lo quieren decir de esa manera. O sea que si no le das el tratamiento, ese paciente va a tener síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, hipotiroidismo subclínico, causas las mismas que el hipotiroidismo manifiesto. Algo muy curioso que cuando vas leyendo hipotiroidismo es que te dice que si sumáramos todos los casos de hipotiroidismo subclínico no diagnosticados, la literatura dice que habría más casos de hipotiroidismo subclínico que hipotiroidismo primario manifiesto. O sea, está curiosísimo, ¿no? O sea, porque si pudiéramos evaluar toda la población global, tendríamos un montonal de pacientitos con hipotiroidismo. Un montonal, subclínico, evidentemente. Entonces, nada más para que sepan la relevancia y cómo evaluar a los pacientitos. Puedes continuar, Sofía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, continuando, ¿qué necesitamos para diagnosticar a una persona con hipotiroidismo? En primera instancia, necesitamos la clínica. Necesitamos tener una sospecha diagnóstica de que nuestro paciente tenga hipotiroidismo. Y posterior a ello, son necesarias las pruebas tiroideas. No podemos decir que un paciente es hipotiroideo solo con la clínica. Para ello, las pruebas tiroideas con las que contamos son hormonas en suero, ya sea la TSH, la T3 y la T4, y también la T4 libre, que va a ser de suma importancia. Los anticuerpos también, el de relevancia, es el TPO, que es el anticuerpo de peroxidasa tiroidea, y este de acá, TGAB, que es el anticuerpo antitiroglobulina. Igual tenemos lo que es, podemos medir la tiroglobulina, podemos pedir un ultrasonido de tiroides en caso de que tengamos alguna duda diagnóstica, o también podemos pedir, en el caso de que nuestro paciente presente bocio, podemos pedir una punción con aguja fina. Sin embargo, todos estos laboratorios no se piden de primera instancia. Como ya mencionó el doctor, lo primero que se pide, la piedra angular, es pedir los niveles de TSH, y de ahí en más podemos pedir lo que es la T4 libre, y la mayoría de las personas piden la T3 también. Y en el caso de la sospecha de hipotiroidismo autoinmunitario, se pide lo que es la TPO. Aquí, disculpa, solo me gustaría agregar algo. O sea, los estudios para empezar a estudiar un paciente es TSH y T4 libre. Vamos, sí está bien poder pedir todo el perfil tiroideo, T3 libre, T4 total, T3 total,
etcétera. Pero los necesarios para el tamizaje solo son TSH y T4 libre. Pues digo, para que ahorre el paciente, porque en realidad solo si están alterados esos, te debe de importar pedir los demás. O que hay un cuadro clínico que tú consideraras pedir los demás, ¿vale? Entonces, nada más para dejarlo en claro, TSH y T4 libre son los más relevantes. Es más, con conocimiento y causa, generalmente los que piden es T3 y T4 total o relación T3, T4, etcétera. Generalmente es el endocrinólogo, sí, con conocimiento y causa, ¿no? O sea, que sabe por qué lo pide. Habitualmente, pues, es como muy común pedir, perfil tiroideo. Pero en realidad los que necesitas es TSH y T4 libre, a manera de dato práctico, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a mencionar? Ay, no me acuerdo. No puedo recordar. No me acuerdo. A ver, déjame ver. Ok. Y los anticuerpos en realidad se piden solo si el paciente tiene, ya datos de hipotiroidismo primario, ¿no? O sea, ahí sí, datos de hipotiroidismo primario en el caso de que tengas y datos compatibles en las pruebas de función tiroidea. Si no, no los pides de primero. No los pides de primero. Ya me acordé que iba a decir que la mayoría de los cánceres de tiroides son eutiroideos. Nada más ese detalle, ese dato fino, ¿no? La mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides son eutiroideos, la mayoría, no todos, pero la mayoría son eutiroideos, o sea, salen normal las pruebas de función tiroidea. Gracias. Bueno, continuando con lo que es las manifestaciones clínicas, la clínica que va a presentar el paciente. En este caso, como ya vimos y como vimos en el caso clínico del principio, el inicio de los síntomas y signos va a ser insidioso. El desarrollo de estos va a depender de la duración propia de la enfermedad, junto con factores individuales de cada paciente, como su edad. Sin embargo, hay que recalcar que la sintomatología per se no se va a relacionar con la gravedad bioquímica, o sea, con el perfil tiroideo que tenga el paciente. Igual, un dato importante y curioso que mencionaba el Harrison es que un aumento de peso de más de 5 a 10 libras no puede atribuirse a un hipotiroidismo, y ahorita vamos a ver por qué. En este esquema podemos ver algunas manifestaciones que va a presentar el paciente, como lo que es la alopecia, la macroglosia, lo que es la intolerancia al frío, en el caso de las mujeres, trastornos menstruales, lo que es el síndrome del túnel del carpo, que a veces pues son síntomas que pues podemos olvidar, ¿no? Lo que es el estreñimiento, la debilidad o espasticidad, las características de la piel, que esta va a ser áspera, seca y en algunos casos puede tornarse incluso amarilla, el aumento del peso que ya comentamos, etc. Y aquí tenemos un cuadro donde... Disculpa, pues, Sofía, ¿me permitirías por favor agregar algo interesante? Chicos, sí. Lo dijo Sofía, pero recalcarlo. Miren, súper interesante el grado de alteración de las pruebas de función tiroidea. No tienen una muy buena correlación o ninguna correlación con la severidad clínica del paciente. En otras palabras. Miren, chicos, lo normal de la TSH creo que es de 2 a 5, algo así, más o menos, de 2 a 5 de TSH. Obviamente, sabemos que si el paciente tiene hipotiroidismo primario, por ejemplo, estaría elevada la TSH, ¿no? Chicos, yo he visto TSHs de 199. Escuchen, lo normal es de 2 a 5 en viejitos, ancianitos de 2 a 6. Yo he visto de 199 de TSH. Uno diría, ¿no? Uno en su mente diría,
ese paciente tiene un coma mixedematoso. Uno pensaría, pero no. Sí tenía datos de hipotiroidismo, pero no tenía coma mixedematoso. Lo que confirma lo que está diciendo su compañera, que la severidad del cuadro clínico no se van a la par o no es directamente proporcional a la severidad de la alteración de las pruebas de función tiroidea. Nada más quería comentarlo porque no, para que no digan, vamos a decir, cuando veas una alteración de las pruebas de función tiroidea, no porque lo veas muy alterado, digas necesariamente clínicamente está súper marcadísimo su cuadro clínico, no necesariamente, ¿vale? Y también lo contrario, o sea, puede tener coma mixedematoso, obviamente siempre tienen alteradas las pruebas de función tiroidea de coma mixedematoso, pero digo, no necesariamente tienen que estar así brutales como ese paciente que les dije. O sea, sí están alteradas los de coma mixedematoso, pero no es imperativo que estén así superlativamente alteradas, ¿no? O sea, están alteradas sí. Y otra cosa es lo que comentó su compañera. En el cuadro clínico, una ganancia de peso de más de 5 kilos o 4.5 a 5 kilos, como dicen en algunas literaturas, no se podría justificar por hipotiroidismo. Y como dije en mi video, o sea, muchas personas en general dicen, es que tengo hipotiroidismo y por eso gané 40 kilos. O sea, eso no es posible. No es posible, así que no le echen la culpa al hipotiroidismo por nuestras ganancias de peso, porque ya saben cómo comemos los yucatecos. Solo eso quería comentar, Sofía. Gracias. Bueno, como iba diciendo, en estos cuadros tenemos pues bastantes de los signos y síntomas que pues vaya, es repetitivo, ¿no? Pero es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si los dividimos de acuerdo a sistemas, en lo general la persona va a presentar fatiga, lo que es la intolerancia al frío, va a tener un enlentecimiento del rendimiento físico y mental y puede presentar lo que es ronquera y macroglosia. A nivel del sistema cardiovascular, los pacientes pueden presentar lo que es un derrame pericárdico, pero no, no van a afectar lo que es en sí la función cardíaca o rara vez la van a afectar. También puede presentar lo que es la bradicardia debido a que la contractilidad miocárdica y la frecuencia de pulso van a estar disminuidas, lo que van a causar en sí que haya una reducción del volumen sistólico y pues se da la bradicardia. Puede haber hipotensión, empeoramiento de insuficiencia cardíaca. También podemos ver lo que es la hipercolesterolemia, mixedema cardíaco, entre otras. A nivel respiratorio puede haber una disminución de la capacidad del ejercicio, hipoventilación, disminución de las respuestas pulmonares a lo que es la hipoxia y también lo que es apnea del sueño, debido a lo que, como ya mencionamos antes, a la macroglosia. El aumento de peso se va a dar debido a que va a existir un edema generalizado y es por eso que se da el aumento de peso, no en sí porque el paciente coma mucho y de hecho es importante decir que el paciente en sí va a tener una falta de apetito. También el paciente presenta característicamente estreñimiento, a nivel neurológico puede presentar parestesias, habla lenta, calambres, reflejos tendinosos profundos, un retraso de ellos que se le van a conocer como reflejos colgados, como ya mencioné, el síndrome del túnel carpiano. A nivel de lo que es el aparato reproductor, en las mujeres puede haber menorragia o amenorrea, tanto en hombres y mujeres puede haber lo que es la impotencia y disminución de la libido. Estas dos características se van a dar porque la disminución
de la TSH va a afectar también a lo que es la prolactina y puede causar niveles de hiperprolactinemia que van a dar estas dos características. A nivel de la piel, pues la piel va a ser fría, pálida, seca y áspera. El cabello va a ser seco y áspero también. Como ya vimos en el cuestionario, es característico, pero no patognomónico, que puedan tener las cejas delgadas debido a que el tercio lateral pues no lo van a tener, o sea, se les va a comenzar a caer y pues es el signo de la reina Anne. Puede presentar lo que es decoloración o tinte amarillento en la piel por la carotenemia y también puede presentar lo que es la hinchazón de la cara. La cara puede estar hinchada y los párpados pueden estar edematosos, también puede tener edema peritibial y es importante mencionar que el edema va a ser sin fobia. A nivel hematológico, el 10% puede presentar lo que es la anemia perniciosa por anticuerpos anticélulas parietales en lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Y en este cuadro, pues, prácticamente pues, son los mismos síntomas: cansancio, debilidad y pues todo lo que ya se ha comentado. Y pues para no olvidar, el edema generalizado va a ser sin fobia. Y aquí tenemos... Me gustaría nada más, disculpa Sofía, me gustaría agregar en cardiovascular. Sí. Me gustaría que recuerden una cosa, o sea, el paciente que está normotenso antes del desarrollo del hipotiroidismo tiende a tener una disminución de su presión respecto a la basal. En algunos casos, pues puede decirse que tiene una tendencia a la hipotensión. Ahora, el paciente que ya era hipertenso cuando desarrolla el hipotiroidismo, probablemente no quede hipotenso ni llegue a estar normal, pero puede mantenerse hipertenso porque pues ya lo tenía. Pero pasa algo muy curioso, que tiende a predominar la tensión arterial diastólica como la cifra más elevada entre la sistólica y la diastólica. En el hipotiroidismo tienden a estar más altos en la tensión arterial diastólica, ¿no? Eso es algo que me llama pues mucho la atención, ¿no? Y quería comentárselo. Igual las irregularidades menstruales pueden suceder en los pacientes con hipotiroidismo e incluso con hipertiroidismo, pero vean cómo los pacientes que presentan hipotiroidismo tienen algo muy curioso, que es un incremento, pueden presentar un incremento en la cantidad del sangrado, ¿no? Por eso en el video, no sé si se acuerdan que puse que son cosas curiosas, ¿no? Porque vemos que el hipotiroidismo todo lo relaja, lo disminuye, lo alenta, pero hay cosas que pueden aumentar, perdón, lo disminuye, ¿no? Pero hay algunas cosas que se pueden incrementar. Entre estas, la menorragia, que pueden aumentar, la cantidad del sangrado puede aumentar. Y muy importante, la paciente puede presentar primero oligomenorrea y después puede presentar amenorrea, ¿no? O sea, puede hacer que cese de tener sus menstruaciones. Quería comentar eso porque me parecía muy interesante. ¿Puedes continuar, Sofía? Gracias. ¿Qué más iba a decir? Bueno, también mencionar que el hipotiroidismo autoinmunitario frecuentemente se va a asociar con otras enfermedades autoinmunitarias, ya sea el vitiligo, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, la alopecia areata y la diabetes tipo 1. Y pues igual una de las características clínicas que puede o no estar presente es el bocio, que va a hacer un aumento de volumen asimétrico y no va a ser doloroso. Y pues aquí podemos ver las características de los pacientes con hipotiroidismo, pues el edema de los párpados,
pues las características de los rasgos de la piel, cómo se ve áspera. Si bien aquí en este lado quizá podríamos ver un poco del signo de la reina Ana, aunque no tanto. Igual aquí vemos lo que es se me fue la palabra, es acrónimo, o sea, para recordar algunos de los signos y síntomas. Y pues para continuar, una vez que ya tenemos la clínica, las características del paciente, de lo que nos ha comentado, pues lo siguiente es pedir laboratorios. ¿Y qué laboratorios vamos a pedir? En este caso, primero vamos a pedir, como ya mencionó el doctor, la TSH en primera instancia. Disculpa la molestia, Sofía. Disculpa la molestia. Disculpen, chicos. Creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí porque ya dieron las 2 de la tarde y tengo que empezar con otra clase de terapéutica de 4º año. No sean malitos, por favor, continuemos el día de mañana. Y les agradezco mucho a todos por su asistencia y por estar atentos a la clase, ¿no? Espero que no haya inconveniente para que podamos continuar ya mañana. Pues nada, no los retraso más, sé que tienen actividades que hacer, les deseo una bonita tarde y siempre lo mismo, ¿no? O sea, échenle ganas, o sea, si ven que a veces digo cosas, no lo tomen a mal ni personal, o sea, no es mi idea, o sea, creo que entré a la facultad porque sí aspiro a que, pues, que los estudiantes se formen de una mejor manera, ¿no? Entonces, échenle ganas, si no pueden aprender de mí directamente a través de que un conocimiento que yo les proporcione, traten de copiar algunos aspectos positivos de mí, si es que hay alguno, y pues adelante, ¿no? Que tengan una bonita tarde, cuídense mucho, chicos, que estén bien. Nos vemos mañana. Igualmente.